los permisos de estas cargas, eso como lo mencionamos, es una de las funciones que también tiene las direcciones territoriales, el control de esos permisos de cargas extradimensionadas y extrapesadas, que por supuesto nosotros hemos visto en carreteras que hay ciertos vehículos que son más anchos, y esto muchas veces se refiere por tipo de transporte que van a hacer, van a transportar algún tipo de maquinaria. Entonces, obviamente para esto también hay que sacar unos permisos. Y como lo comentábamos, están interactuando la DT y la Dirección Territorial, y miraremos más adelante también otras dependencias que interactúan. Ahora vamos a ver la Subdirección de Planificación de la Infraestructura, que es una de las dependencias adscritas a la DT. Entonces, dentro de las funciones está suministrar el insumo técnico necesario a partir de los estudios y proyecciones realizadas a la Subdirección de Estructuración para identificación de los proyectos susceptibles de estructurar. Entonces, aquí estamos mirando otra manera que interactuar, en este caso es la Subdirección de Planificación, que actúa con la Subdirección de Estructuración de Proyectos en tema de identificación de los proyectos que se van digamos, en principio que se tienen que incluir en el plan anual de adquisiciones. Recordemos que habíamos visto anteriormente dentro de la función de la dirección técnica que interactúa con la oficina asesora de planeación en el tema del anteproyecto de presupuesto, y esto tiene que ver con esta función de la subdirección de planificación de la infraestructura. Y entonces se ve involucrada, como estamos comentando, la subdirección de estructuración de proyectos. Está también gestionar en articulación con la OTIC, la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones, herramientas de planificación que sirvan de base para la modelación, formulación, seguimiento y actualización del plan de infraestructura del transporte. Entonces, otra manera, como empieza a aparecer la OTIC, y la OTIC también es una oficina que es transversal al instituto porque tiene que ver con las tecnologías de información y comunicaciones que son necesarias en todas y cada una de las dependencias para la buena interrelación interna del instituto, la comunicación, y lo mismo con otras entidades del sector transporte especialmente. Está también la administración del sistema de estadística y mantener el inventario actualizado del estado de la infraestructura, índices de accidentalidad, costos de insumos y precios unitarios de las obras de mantenimiento y reparación que se deban efectuar, y coordinar las acciones necesarias para tomar medidas correctivas sobre los puntos críticos de accidentalidad. Entonces aquí vemos que hay varias funciones que tiene dentro de esta misma función, digamos unas subfunciones. Está el tema de accidentalidad y mantener el inventario actualizado. Entonces, ¿cómo se manejan esos dos aspectos? El primero es mantener el inventario actualizado. Esto se hace a través de los administradores viales, y los administradores viales, digamos, actúan en las vías cuando no hay proyectos en ejecución de alguna actividad en la carretera, como mantenimiento o rehabilitación, mejoramiento o construcción. Entonces, esa actualización se hace a través de los administradores viales. Y está el tema de los índices de accidentalidad. Entonces, en la estructura que ha venido manejando el instituto, bueno, y los administradores también tienen que reportar esa parte de accidentalidad en coordinación con la policía vial, y hacen esos reportes sobre todo cuando en algún momento se produce un accidente y demandan a la entidad. Entonces obviamente hay que tener documentado el tema del estado de la vía, porque normalmente cuando ocurre un accidente se dice que es que de pronto que no haya señalización o asuntos de huecos en la vía. De todos modos, digamos que se arma el tema para entablar la demanda, en donde pues no todas las veces es responsabilidad de la entidad a través de la seguridad vial en carretera. Entonces, también se tiene en cuenta eso. Y lo otro es el tema de insumos y precios unitarios. Entonces, cuando se adjudica un proceso de selección, se aprueba la propuesta económica del contratista, y estos precios son los que hay que tener como parte de esa base de datos, y también los insumos en el caso de los ítems no previstos cuando se hace la solicitud por parte del contratista en un contrato en ejecución. Entonces, toda esta información se le pasa a la subdirección de planificación para que armen ellos su base de datos,
Además de que el instituto también saca unos precios de referencia, que algunos de ustedes seguramente ya tendrán información sobre eso y eso los podemos consultar en la página web. Entonces está efectuar la estandarización de la nomenclatura, clasificación y referenciación de la infraestructura a cargo del instituto. Ese tema de la nomenclatura pues tiene que ver con la disposición de elementos que hay en las carreteras. Ustedes habrán visto los postes que tienen que ver con los puntos de referencia, que son en color verde. Creo que va a haber una clase que va a dictar un compañero, un ingeniero, que tiene que ver con esto. Entonces, digamos aquí únicamente, en este caso yo lo menciono, pero es importante pues tener en cuenta que a eso se refiere esta función de la subdivisión de planificación, de la estandarización de la nomenclatura. También otra función está adelantar los estudios o análisis para establecer las necesidades y requerimientos de la infraestructura de transporte en concordancia con las políticas de mediano y largo plazo formuladas por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte. En esto, digamos, ya que menciona el Ministerio de Transporte, es importante tener en cuenta que, digamos, las intervenciones que va a hacer el instituto a través de los planes, programas y proyectos del gobierno nacional son informados a través del Ministerio de Transporte, porque el ministerio es quien tiene asiento en el gobierno, como ministerio que es, y en el caso del instituto es una entidad, como lo vimos en el desarrollo del tema del sector transporte, son entidades adscritas al ministerio. Entonces, otra función de esta dependencia es ejecutar los proyectos de estudios y diseños en todas sus fases y etapas para el desarrollo de obras de infraestructura en todos los modos de transporte. En todos los modos de transporte que están, digamos, a cargo del Instituto Nacional de Vías. Entonces tenemos que esta subdivisión es la encargada de ejecutar los proyectos, estudios y diseños de consultoría. Entonces, veamos que ¿quiénes requieren estudios cuando se va a hacer una intervención en una carretera? Pues cuando es construcción, cuando es mejoramiento y cuando es rehabilitación. Esto amerita estudios porque, por definición, en cada uno de nuestros aspectos que se encuentra en la ley 1682, esta ley, que es la ley de infraestructura, ya define algunos términos de ingeniería en el artículo 12, y entonces, digamos que cuando se presentan esas actividades, entonces tenemos que realizar estudios y diseños. En el caso del mantenimiento, no requiere estudios y diseños porque el mantenimiento es una etapa de la conservación de las carreteras, que es una etapa inicial y en donde lo que se hace es más sello de fisuras y hacer de pronto parcheo y bacheo, en donde esto se hace por inspección visual. Entonces, un poquito la diferencia, ustedes, la mayoría de ustedes obviamente conocen eso por definición en la carrera, ¿cierto? Tenemos ahora la subdivisión de estructuración de proyectos. Dentro de las funciones de esta subdivisión está identificar el programa con la subdivisión de planificación de proyectos de las competencias del INVIES que requieren ser estructurados. Esto ya lo habíamos mencionado y lo único que lo mencionamos acá es por la forma como interactúan estas dos dependencias de la DT. Estructurar los proyectos para la contratación de estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas para la ejecución de las obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del INVIAS en los componentes técnico, jurídico, ambiental, social, y financiero. Entonces, digamos, para hacer una pequeña observación o explicación a esto, digamos que estamos hablando de los estudios y diseños en todas sus fases. ¿Cuáles son las fases? Prefactibilidad, factibilidad y estudios y diseños definitivos. Digamos que de acuerdo con esa ley que les comentaba, la 1682, digamos que en principio la ley 80 de 1993 obligaba a que se tuviera los estudios y diseños de consultoría, se tuvieran disponibles para poder sacar un proceso de selección, una licitación pública a efectos de hacer intervención en las carreteras, obviamente, como ya lo hemos comentado, que ameriten esos estudios por la actividad que se fuera o la intervención que se fuera a realizar. Y entonces,
en ya con la aparición de la Ley 1682 de 2013, que es la de infraestructura, allí se da la posibilidad de que se saquen proyectos o procesos a, a nivel de factibilidad. Entonces se puede incluir los estudios de diseños definitivos como responsabilidad del contratista. Pero los contratos son contratos de obra y no dejan de ser contratos de obra por el tema de los estudios. Eso también ha sido alguna pequeña diferencia, por no decir discusión, que se ha tenido con algunas dependencias de la entidad en donde el tema del tener un ítem de estudios en un contrato de obra no lo convierte en un contrato de consultoría. Esto sobre todo es para efectos de certificaciones que se expidan a los contratistas. Es un ítem de estudios, pero es para un contrato de obra. Entonces, otra de las funciones tenemos estructurar los proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás proyectos misionales del INVIAS en los componentes técnicos. Bueno, entonces, pues no lo leo porque es lo mismo que el anterior, o sea, en los 5 aspectos y 5 áreas que se deben tener en cuenta en la estructuración de los proyectos. Entonces, aquí estamos hablando ya de los contratos de obra y de interventoría. Entonces, la ley dice que cuando se adjudica una intervención a la carretera de obras civiles, que hacer la intervención a través de obras civiles, se debe contratar la interventoría. Obviamente que esto hace parte de la misión del instituto. Entonces, se menciona mucho el tema misional porque es el fundamento de la entidad. El tema misional que es, ya lo vimos al principio, entonces no lo voy a repetir. Ahora, ¿por qué menciona los componentes técnico, jurídico, ambiental, social, predial y financiero? Porque dentro de la responsabilidad, pues, de tanto el contratista, pues, están estos aspectos. No solo un proyecto, no es solo en ejecución, en la parte de obras, no es solo la parte técnica, sino involucra necesariamente la parte ambiental, social, predial y sostenibilidad. Eh, Toda intervención que se hace en una carretera tiene un efecto ambiental. Eh, el mayor efecto que puede producir es en la construcción, pero en adelante se siguen produciendo efectos ambientales y sociales. Entonces a esto se refiere que hay que tener en cuenta la estructuración y ahí se va a ver involucrada, que lo vamos a mirar en las funciones correspondientes, lo que es la subdivisión de sostenibilidad, que es en la que se encarga del tema ambiental, social, predial y sostenibilidad. Otra de las funciones es apoyar al comité evaluador de los procesos de contratación en la atención y observaciones que surjan en el proceso de contratación. Digamos, para hacer una explicación breve al respecto, resulta que la subdivisión de procesos de selección contractuales que la vemos aquí, que está adscrita a la dirección jurídica, aquí ya la mencionan, entonces vamos a dar la explicación pertinente. Entonces, cuando se abre un proceso, se publican los prepliegos de conformidad con el artículo 4 de la ley 1150, se debe hacer una audiencia de aclaración de pliegos y también del tema de presentar lo que es la matriz de riesgos. Entonces, en esto, no hay lista, ¿cierto? ya en un momento más adelante, a ver, hay un micrófono abierto. Y nos toca mirar a ver si tenemos aquí alguna. Permítame un segundo. Buenos días. Listado asistente. Antes, unos 10 minutos de que acabemos la sesión del día de hoy, te va a compartir el enlace para que por favor diligencien la asistencia del día de hoy. ¿Sí? La grabación también ya se inició. Lo que pasa es que tuvimos un problemita técnico, pero ya, está bien. Listo. Continuemos. Está bien la observación.
Entonces estábamos hablando del comité de valor. Entonces, ¿Aló? cuando se hace, ¿Aló? ¿sí? ¿Aló? ¿Aló? Permítame un momentico. Y hay que luchar contra él. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, estaban diciendo algo que es que parece que aquí se nos hubo una interferencia. ¿Alguna pregunta? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Son muy emotivos, que es lo que más me fascina de este grupo. Debe ser por la novedad, pero bueno, entonces continuemos. Ah, bueno, entonces terminemos el tema del comité de valor. Entonces, cuando hacen observaciones en esa audiencia que mencionábamos, ahí es donde hace referencia al apoyo que debe hacer la subdirección de estructuración a la subdirección de procesos de selección, específicamente al comité evaluador. Este comité evaluador normalmente no, sino eso es por ley que se designa, y es un comité constituido por tres áreas, que son tres profesionales: está el jurídico, el técnico y el financiero. Entonces, en este caso, a lo que refiere esta función es a ese apoyo, pero fundamentalmente en esta etapa de la audiencia para aclaración de los pliegos de condiciones. Apoyar a las demás dependencias que lo requieran en la elaboración de justificación técnica para la celebración de convenios interadministrativos o análisis pertinentes a los contratos interadministrativos. Hay unas dependencias en el instituto que, digamos, elaboran en mayor medida pues para las intervenciones que se hagan a las vías o temas de manuales. La primera es la subdirección de vías regionales, que hace parte de la DO, y la segunda es lo que tiene que ver con la subdirección de reglamentación. Entonces, estas dependencias en especial son las que más suscriben convenios. También hay otras dependencias que lo hacen, pero aquí en la función es, de la dirección de estructuración, es apoyar en el caso de cuando se vayan a realizar convenios y contratos interadministrativos. También está realizar seguimiento a los proyectos estructurados para la posterior retroalimentación. Este aspecto me parece interesante hacerle un comentario. El instituto en una época, en las unidades ejecutoras, tuvo las tres etapas: contractual, precontractual, contractual y postcontractual. En las unidades ejecutoras, yo tuve esa experiencia, nosotros estructurábamos los proyectos. A mí, como experiencia, les puedo comentar que estructuré en la época, en un programa que de gobierno era Vías para la Paz. Esto me tocó estructurar el proyecto Zaragoza-Caucasia, que eso es una red departamental. Y pues hacíamos todo el proceso. Entonces estructurábamos, allí se hacía el proceso de selección contractual, se hacía la supervisión, o sea, la etapa contractual, y posteriormente la etapa postcontractual liquidamos el contrato, aunque la etapa postcontractual contempla otras actividades también. Pero bueno, para la mención. Entonces, esto fue en una época. En la actualidad, pues el tema de la estructuración lo hace pues esta subdirección que estamos hablando, subdirección de estructuración, pero ellos no participan de la supervisión. Entonces, por eso indica aquí esta función de realizar el seguimiento de los proyectos para posterior retroalimentación. Hay un aspecto importante que aquí se podemos mencionar, que se llama lecciones aprendidas. El instituto está en pro de empezar a estructurar adecuadamente el tema de las lecciones aprendidas, sobre todo para que haya un documento, porque la lección aprendida tiene su validez especialmente en la documentación. Entonces, este tema lo veremos también más adelante, una pequeña explicación de en qué consiste y cómo se desarrolla, aunque vuelvo y repito, el Instituto Nacional de Vías no ha desarrollado
estrictamente una estructura de lecciones aprendidas, o de documentación, mejor, de las lecciones aprendidas. Esto es una expresión que se utiliza mucho en gerencia de proyectos, y el instituto está en ese tema de la gerencia de proyectos hace unos años, incluyendo como exigencia en el pliego de condiciones, en el factor de calidad, el compromiso del contratista y la interventoría de ejecutar un programa de gerencia de obra para el éxito de los proyectos. Es importante que lo tengamos en cuenta a nivel de esta información en el propósito nuestro de la supervisión de los proyectos de infraestructura, para que lo exijamos cuando corresponda. Ahora venimos con la subdirección de reglamentación técnica e innovación. Algunas de sus funciones: elaborar y mantener actualizada y presentar la reglamentación técnica y regulación relacionada con la infraestructura de los modos de transporte carretero. Entonces aquí es lo que hemos hecho referencia de alguna manera de los manuales, y dentro de los manuales pues está la reglamentación técnica en temas de la misionalidad del instituto. Tenemos también elaborar e implementar los manuales, normas, especificaciones, metodologías, documentos técnicos y reglamentación técnica relacionados con la infraestructura del transporte y velar por su permanente actualización y aplicación. Entonces, el instituto tiene una serie de manuales técnicos que son de consulta, no solo por parte de la entidad, sino a nivel nacional. Y esta entidad, esta dependencia, la Subdirección de Reglamentación, se encarga de hacer la actualización. A finales del año pasado y principios de este año se hizo la actualización, la presentación, creo que eso fue la UPTC la que hizo esa actualización de lo que es el manual de diseño geométrico y de estabilización de taludes. Entonces, esto, digamos, cada determinado tiempo se debe estar actualizando. El instituto, algunos de ustedes conocerán que tiene de todo tipo de manuales. Tiene manual de túneles, manual de diseño de pavimentos, de bajos volúmenes de tránsito. Tiene una cantidad de manuales que es importante que en la labor de supervisión nosotros los consultemos. Digamos que en la labor que yo estoy desempeñando en el proceso en la subdirección de gestión contractual y procesos administrativos, exactamente en el grupo de gerencia de procesos administrativos, pues me toca mucho que ver con esto, porque hay en algunos procesos que los apoderados solicitan dictámenes periciales. Hay que hacer un análisis de ese dictamen pericial. Por supuesto que hay que tener en cuenta los manuales cuando corresponda. Elaborar e implementar los manuales y documentos que se requieran para la gestión misional de la entidad. Esto es algo también que merece un poquito de comentario. Los manuales y documentos que se requieran para la gestión misional. Básicamente nosotros tenemos el manual de interventoría y supervisión de obra pública. Digamos que es el documento que se adoptó hace 21 años, eso fue en el 2003, y que es el que aplicamos en especial para el tema de la intervención a los proyectos de infraestructura vial. El año pasado estuvimos trabajándole a la actualización del manual. Digamos que inmediatamente se implementa una actualización, el equipo del manual de interventoría procede a empezar la actualización siguiente. Entonces, en este caso estuvimos trabajando hasta septiembre, el grupo del manual, y actualizamos que es el que tiene el instituto, el de manual de interventoría y supervisión a obra pública, y después esto estaba a cargo de la Dirección de Ejecución y Operación. Entonces, con el nuevo decreto 1292 de 2021, esta función le pasa a la Subdirección de Reglamentación. En un principio hubo un subdirector que no lo veía de esa manera, entonces quedó un poquito huérfano el tema de la actualización del manual, pero digamos que en la actualidad se está adelantando el manual integral de interventoría, que no solo es de obra pública, sino también está consultoría, están convenios y contratos interadministrativos. Incluso se va a incluir el tema de los procesos de los contratos de apoyo a la gestión, los contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión. Entonces, mire que es general un poquito el comentario para entender a lo que refiere esta función.
Otra función es elaborar los estudios previos y especificaciones técnicas para la contratación de estudios relacionados con los asuntos a cargo. Entonces, lo mismo, tiene que ver más con la preparación de los procesos de selección. Entonces, ahora vamos a ver otra función que es la que tiene que emitir concepto técnico de viabilidad frente al cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de permisos, como lo son el transporte de cargas extradimensionadas. Esta pesada, eso lo habíamos visto, pero mire que finalmente quien emite el concepto técnico para la aprobación de la DT, pues es la Subdirección de Reglamentación. Aprobar las pólizas de los permisos para el uso y ocupación temporal, zona de carretera, cuando a ello haya lugar, sin perjuicio de las funciones asignadas a las direcciones territoriales en los citados actos administrativos. Entonces, esos permisos que estamos hablando, cuando va a haber una intervención en parte de la carretera, se hacen unas pólizas para garantizar que efectivamente van a dejar en el mismo estado en que se encontraba la vía, y si no es así, pues tenemos esas garantías que se pueden hacer efectivas a través de un proceso administrativo sancionatorio. También tenemos otra función, es incorporar con la articulación de la subdirección de sostenibilidad, el componente de sostenibilidad en las especificaciones técnicas de construcción de infraestructura de transporte y participar en su construcción y actualización. En esto refieres a las especificaciones. Anteriormente lo habíamos mencionado a nivel de la estructuración de los proyectos, en esto refiere a las especificaciones. El instituto normalmente cada determinado tiempo actualiza las especificaciones generales de construcción de carreteras. Se tienen del 96, de 2013 y ahorita de 2022, o sea, en 3 ocasiones. Es algo que no es que se haga todos los días, pero sí requiere actualización porque de pronto a involucrar nuevas tecnologías en la construcción, que es lo que ha venido haciendo el instituto en varias oportunidades. Y lo otro que tenemos las subdirecciones de reglamentación técnica e innovación. Entonces también ese aspecto le compete para traer innovaciones. Digamos que en la ejecución de los proyectos de carreteras, el tema de la innovación, pues desafortunadamente no ha tenido el desarrollo que se podría esperar, y seguimos con muchos sistemas tradicionales de construcción. Ha habido actualizaciones, pero digamos que no con el desarrollo que se quisiera. Bueno, ahora vamos a mirar la subdirección de gestión del riesgo. Anteriormente se llamaba subdirección de prevención y atención de emergencias. Algunas de las funciones es ejercer las políticas y proyectos relacionados con el conocimiento, la reducción o prevención y manejo de emergencias en la infraestructura a cargo del instituto. Entonces, fundamentalmente, esta subdirección tiene que ver con la prevención de riesgo. Ellos tienen unos grupos y se han organizado esta subdirección de manera eficiente en lo que tiene que ver con el tema de las emergencias y prevención del riesgo en las carreteras, sobre todo la identificación y atención de los sitios críticos. Otra de las funciones es diseñar, mantener actualizados los planes de contingencia para enfrentar las emergencias en la infraestructura a cargo del instituto, estableciendo en el menor tiempo posible su utilización. Entonces, mire que todo tiene que ver con el tema de los riesgos, de las emergencias, y digamos que el propósito es evitar que actuar de manera oportuna de manera oportuna en el proceso más preventivo que correctivo. Efectuar los programas adoptados por el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Asistir a las direcciones territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de los contratos de obra para prevención y atención de emergencias en el territorio de su jurisdicción. Entonces, aquí es otro de los aspectos que mencionábamos en relación con ejercer la supervisión por parte de las direcciones territoriales. Entonces, esta dependencia, obviamente, en la atención de riesgo, pues tiene que ver con procesos de selección, y la supervisión pues se hace a través de las direcciones territoriales. Elaborar en coordinación con la subdirección de estructuración los documentos precontractuales necesarios para contratar obras de infraestructura, de transporte e interventoría para la atención de emergencias cuando se declare urgencia manifiesta. Urgencia manifiesta, no lo había querido mencionar para tratarlo en este momento. La urgencia manifiesta, pues,
es, digamos, la gestión y el soporte que se hace para hacer una intervención por tema de una emergencia, hacerla de manera inmediata, es decir, sin que medie un proceso de selección, sino que se hace a través de una contratación directa. El contratista disponible que haya en el sitio, se declara la urgencia manifiesta, se le indica que inicie las actividades que se requieran y después se hace el tema de los documentos contractuales. Aquí habla del tema precontractual. Pero entonces, para que tengamos claro eso. Ahora tenemos la subdirección de sostenibilidad, que es la última dependencia que hay del ADT. Entonces, en la subdirección de sostenibilidad tenemos algunas de sus funciones: proponer, ejecutar y actualizar las políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la infraestructura sostenible a cargo del instituto en armonía con las dimensiones técnico, ambiental, social, predial, ambiental, sostenibilidad. Aquí ya mencionan, mira, que el tema de sostenibilidad, además económica y financiera, en el cumplimiento de la regulación técnica. Entonces, es el tema de mantener actualizados tanto las políticas como los planes y proyectos. Es una de las funciones de la subdirección de sostenibilidad. Tenemos otra función: verificar que se adelante de manera adecuada los trámites necesarios frente a las entidades competentes para obtener las licencias y demás permisos necesarios para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales intervenidos en la ejecución de los proyectos. En esto, digamos, una explicación rápida sobre el tema. Los integrantes del proyecto, hablando en términos de gerencia de proyectos, son el contratista, la interventoría y la entidad. Entonces, el contratista tiene la función directa, porque es el que ejecuta, de solicitar los permisos ambientales que sean necesarios, y la interventoría en su función, de conformidad con lo que definió la ley, que el artículo 83 de la ley 1474, pues tiene un equipo de trabajo que requiere y aplica conocimientos especializados. Entonces, fundamentalmente en la ejecución de los proyectos, pues están tanto el contratista y la interventoría en su función, como lo comento, de realizar esto. Sin embargo, aquí hablan de verificar que se adelanten de manera adecuada estos trámites. Entonces, es una función que permitiría en un momento determinado garantizar en mejor medida el hecho de que se puedan, digamos, llevar a cabo estos trámites sin ningún inconveniente. Pero la experiencia nos dice, en algunos casos, se requiere o se solicita el inicio de un procedimiento administrativo por parte de la interventoría porque el contratista no está cumpliendo algún aspecto en el tema, en especial ambiental, en la ejecución de proyecto. Entonces, a pesar de que se le hace doble seguimiento, tanto por la interventoría como acá, en el caso de sostenibilidad, el de verificar que se adelante de manera adecuada los trámites, mire que tenemos algunos inconvenientes. Algo está pasando ahí. El tema ambiental es un tema bien difícil porque no todas las corporaciones son, digamos, expeditas en la expedición de estos permisos. Lo hemos visto en casos de, ejemplo, Boyacá, hablando de un proceso administrativo sancionatorio, caso Boyacá y Casanare. Resulta que en Boyacá tienen unos costos muy diferentes a los costos en la aprobación de esos trámites ambientales de Corporinoquía. Entonces, esto tiene un impacto en la ejecución de los contratos en este sentido. Otra de las funciones: hacer seguimiento y acompañamiento o realizar las actividades según los procedimientos definidos en la normatividad vigente sobre procesos de gestión y adquisición de predios. Este aspecto también es importante hacer una mención. Resulta que en los objetos de los contratos usualmente se incluye la gestión social predial ambiental, predial, que se realice de acuerdo a la afectación que se produzca en un proyecto. Normalmente son contratos de construcción, de rehabilitación o mejoramiento, en especial construcción y mejoramiento, que se pueda, digamos, haber afectación predial. Entonces, en esto, pues, lo mismo que hemos hablado sobre el tema ambiental, la responsabilidad directa en las gestiones del contratista, pues si se le incluye en el objeto del contrato, y eso usualmente se hace bastantes años es en especial con la implementación de la ley 1682 de 2013, que es la de infraestructura que hemos hablado. Igual anteriormente se hacía, pero digamos
que en muchos casos le tocaba a la entidad adelantar el tema de la gestión predial por la demora y por los inconvenientes que se producían y porque la misma ley lo exigía, la ley 80. Entonces, en este caso ya, pues, el contratista es el responsable de la interventoría, le hace seguimiento y aquí también habla de seguimiento y acompañamiento por parte de la subdirección de sostenibilidad. Entonces, hay una cosa importante que no mucha gente la lee porque como desafortunadamente no nos gusta leer, hablo en todos los interventores, aún el mismo contratista y por supuesto la supervisión, y dice en el apéndice predial que transcurrido el 69% del plazo del contrato se deben tener adquiridos los predios. Hay casos, yo tuve un proyecto en el cual se venció el plazo del contrato y no se adquirieron los predios. Y obviamente tocó hacer una gestión extra para lograr que se lograra, para lograr la adquisición de los predios, porque obviamente esto puede generarle demandas a la entidad por parte de los dueños de los predios que no se les dio esa solución. Bueno, ahora venimos con la Dirección de Ejecución y Operación, la DEO. Entonces, dentro de las funciones de esta dependencia, la cual sus dependencias adscritas, pues son las que tienen que ver directamente con el proceso misional. Digamos que el 100% del proceso misional está aquí en estas entidades, dependencias adscritas. Lo mismo lo habíamos mencionado ya, también hace parte de la subdirección de gestión del riesgo directamente, ¿cierto? Pero en términos generales, estas dos subdirecciones tienen que ver con el proceso misional. Entonces, dentro de las funciones tenemos dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión de las dependencias adscritas y de su personal. Esta es una función que también teníamos en la dirección, en la DT. También dirigir, coordinar, controlar y evaluar la supervisión, ejecución y seguimiento de los contratos de responsabilidad de las subdivisiones adscritas. No, mentira, esa es pues viene a ser la misma de la que habíamos visto anteriormente. Tenemos dirigir, coordinar, controlar y evaluar la supervisión y ejecución y seguimiento de los contratos de responsabilidad de la subdirección. Entonces, miren que en el tema de la supervisión, ya hablamos en la dirección territorial, ejercen la supervisión. Y las direcciones, tanto la ET como la DO, dirigen y coordinan y controlan y evalúan la supervisión. Entonces, se tienen unas funciones claras y específicas respecto a la responsabilidad o a la función de las dependencias, sea dirección o sea dependencia adscrita o directamente quienes ejercen la supervisión, que son las direcciones territoriales. Elaborar la planeación de la ejecución de los programas, proyectos y obras del instituto a cargo de las unidades ejecutoras adscritas a su dirección. Bueno, vamos a mirar ahora Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales. SMCN, que es más fácil y más rápido decirlo así. Por eso le estaba comentando de aprender un poco esas iniciales de las dependencias. Bueno, entonces dentro de las funciones tenemos liderar la metodología y programación de procesos de supervisión, ejecución y seguimiento de la interventoría de los contratos de ejecución de obras de infraestructura de carreteras nacionales. Entonces miremos que también como la dirección, la ET tiene lo que les corresponde a esas dos direcciones en el tema de la supervisión es liderar la metodología y programación de procesos de supervisión. La metodología está definida y determinada a través del Manual de Interventoría y Supervisión. Y lo que es la programación es lo que estábamos hablando, haciendo comentarios respecto al contrato de obra, que se debe hacer una planeación, ¿cierto? De ese contrato. Lo que pasa es que en el contrato de obra tienen que entregar un programa de inversiones y un programa de obra. Entonces ahí es donde está, digamos, inicia la planeación de la ejecución. Obviamente que esto tiene muchos aspectos en el contrato de obra, no solo es el programa de obra y el programa de inversiones, pero estos son los que reflejan los compromisos en documentos que se deben aprobar. Lo mismo en el tema de la interventoría. Y para efectos de la supervisión debe ser de la misma manera, sobre todo cuando de pronto se tienen varios proyectos. Nosotros en una época hablábamos de cuántos proyectos máximos se debería tener para supervisar.
digamos que aquí en sede central existía en una época el supervisor de proyecto, y entonces un supervisor de proyecto podía tener varios contratos, obra e interventoría a su cargo, y lo que se discutía era, para hacer una labor eficiente, ¿cuántos cuántos contratos debe tener? Pues decíamos nosotros 3 dedicados al 100%. Entonces esto es muy importante para lograr el seguimiento adecuado y la oportunidad en las actuaciones que se requieran en la ejecución de los contratos. Efectuar la vigilancia del contrato principal de obra realizando las actividades técnicas definidas y a cargo del instituto que no sean concurrentes con las actividades a cargo del interventor. Esta función, digamos que tiene que ver mucho con el artículo 83 de la ley 1474, en el sentido de que no debe haber concurrencia de funciones entre la supervisión y la interventoría. Dice así ese artículo 83. Entonces, creo que aquí hacen mención con ese propósito, pero lo que hay que mirar es cuando habla de actividades técnicas definidas y a cargo del instituto. Normalmente, esas actividades técnicas las debe hacerle seguimiento, vigilancia y control y aprobación, por supuesto, es la interventoría. Digamos que es el 100% del tema de aprobación, porque si el instituto deja por fuera, porque así lo dice también este artículo 83, lo que no incluya como funciones de la interventoría, como obligaciones contractuales, pues las haría el instituto. En esto, el análisis que siempre hemos hecho es que una vez entran al instituto, son radicados los documentos, pues ya es función de los supervisores y de las unidades ejecutoras el trámite correspondiente. Entonces, esto no lo hace ni el contratista ni la interventoría. Digamos, por hacer una pequeña observación respecto a esta definición de actividades técnicas. Otra función es asistir y coordinar con las direcciones territoriales en el proceso de supervisión, ejecución, seguimiento de los contratos bajo su responsabilidad correspondientes a carreteras nacionales. Entonces, mire que ellos tienen que digamos, dar lineamientos a las direcciones territoriales en el tema de la supervisión. Yo les mencionaba el tema de que la supervisión la hacen las direcciones territoriales a todos los contratos que suscribe la entidad en el proceso misional, ¿cierto? Que tienen que ver con el proceso misional. Entonces, de cada una de estas dependencias adscritas a la DO, pues ellos son los que hacen en términos generales, ahorita lo vamos a ver por qué digo en términos generales. Entonces, de lo que es la modernización, lo mismo de gestión integral y de marítima y fluvial, en teoría, de acuerdo con el decreto, quien hace la supervisión son las direcciones territoriales. Ahora miraremos, vías regionales tienen dos situaciones que es bueno evaluarlas y analizarlas. Entonces, por esto tiene que haber unidad de criterio en el Instituto Nacional de Vías sobre el tema de la supervisión, para que no resultemos que la dirección, la DT, da sus instrucciones, sus alineamientos, y no son estrictamente iguales a los de la DO en lo que tenga que ver con lo que estamos hablando de la supervisión, que realicen las direcciones territoriales. Ahora vamos a mirar la subdirección de gestión integral. Bueno, un comentario que no dice, al inicio nosotros miramos, de pronto si ustedes recuerdan que el instituto tenía una subdirección de ingeniería cuando inició allá en el 93, de acuerdo con el decreto 2663, después se cambió el nombre a la subdirección de construcción y también teníamos una subdirección de conservación. En el 2003 se fusionaron estas dos subdirecciones, que creo que fue equivocado, y esto se creó la subdirección de la Red Nacional de Carreteras y estuvo ¿hasta cuándo? Hasta el 2021. En el 2021, pues aquí lo estamos mirando, entonces se volvió a abrir modernización de carreteras que tiene que ver con, lo habíamos mencionado, construcción, rehabilitación y mejoramiento, específicamente, aunque leyendo las funciones o mirando las funciones de modernización, pues no está explícito tema de
que le estoy comentando, pero dentro del concepto de lo que es cada una de las dependencias y a la referencia que yo hacía de construcción y conservación, pues ese es su propósito. Entonces, la subdivisión de gestión integral viene a ser algo así como conservación en su momento y pues tiene una actividad, digamos, nueva, que es lo que tiene que ver con SAU, Servicio de Atención al Usuario, que es la prestación de servicios de ambulancia, grúa y carro taller. Entonces, esto era propio de las concesiones, pero realmente todo tipo de carreteras donde haya circulación de vehículos, sobre todo en la red primaria, pues debe tener esta actividad. Entonces, dentro de las funciones de la subdivisión de gestión integral está administrar integralmente los proyectos de conservación y mantenimiento, operación de la red de carreteras nacionales. Mire que aquí sí lo dice claramente. Entonces, lo que no se da acá le pertenecería a la subdirección de modernización, conservación y mantenimiento. Tenemos otra de las funciones, es liderar la planificación, programación y metodología del proceso de supervisión, ejecución y seguimiento de las interventorías de los contratos de ejecución de obras de infraestructura vial de su responsabilidad. Entonces, miremos que esto es similar. Aquí empezamos a mirar en detalle que hay varias funciones que son comunes a las dependencias. Obviamente tiene que ser así, pero hacemos la mención porque tienen algunas pequeñas diferencias. Pero bueno, el tema de las subdirecciones adscritas es de liderar la planificación, mientras que el otro es la dirección y planificación del tema de supervisión. Y en el caso, vuelvo y repito, de las direcciones territoriales es ejercer la supervisión. Tenemos también efectuar la vigilancia del contrato principal de obra, lo mismo que ya hemos observado, realizando las actividades técnicas definidas. Entonces, el mismo comentario, para no repetirlo. Asistir y coordinar con las direcciones territoriales en el proceso de supervisión. La misma situación, pero yo creo que es muy importante que haya unidad de criterios, digamos, políticas definidas en cuanto a la supervisión, y esto pues estarían a nivel de la alta dirección. Asistir y coordinar, bueno, esto ya lo habíamos visto, entonces coordinar con la subdirección administrativa y las direcciones territoriales la ejecución del programa de seguridad de carreteras nacionales y evaluar su cumplimiento. Entonces, mire que en de seguridad, del programa de seguridad de carreteras nacionales, pues intervienen, pues no solo pues a nivel del proceso misional, lo que es en este caso la subdirección de gestión integral, sino que interviene también la subdirección administrativa, que en teoría pues como que se sale de este marco. Y por supuesto también las direcciones territoriales. Entonces son esas tres dependencias, y la verdad, además de eso está pues la Secretaría General. En su momento miraremos que hace parte de esa función, pero la Secretaría General tiene adscrita la subdirección administrativa. Ahora vamos a mirar lo que es la subdirección de vías regionales. Vías regionales es la red terciaria. Hacíamos comentario al principio, hace un mes ya, el tema de cómo nació, y lo mismo en el resumen, cómo fue que nació el tema de la red terciaria que tenemos a cargo nosotros. La red terciaria, recordemos que tenemos a cargo, fue lo que le entregó el Fondo Nacional de Caminos Vecinales al Instituto, 27.455 kilómetros, y de acuerdo con el inventario más actualizado en el tema de la red terciaria, tenemos 143.000 kilómetros. Si miramos la red primaria, son del orden de 19.500 kilómetros. Entonces, mire que la diferencia es enorme, y esta red terciaria requiere mucha atención, pero pues ha habido programas a nivel de gobierno que han buscado mejorar la transitabilidad por la red terciaria, pero no ha sido fácil. Incluso en el actual gobierno hay un programa enorme de hacer una intervención gigantesca en la terciaria que se ha venido realizando, pero el tema, hay dos aspectos aquí a mi juicio que hay que tener en cuenta. Uno, la gran mayoría de la terciaria, y por definición se dice que la terciaria está a nivel de afirmado, dice así la definición. Eso quiere decir que
que hay muy poquita que esté pavimentada, pero pavimentada en pavimento flexible o rígido. Distinto es hablar de placa huella, ¿cierto? Pero bueno, en este tema es la aclaración respecto a lo de la terciaria que tiene a cargo el instituto y las intervenciones que se le hagan. Actualmente se hace a través de los convenios solidarios, en especial que son los convenios que se hicieron con los organismos de acción comunal. Bueno, al igual que como comentaba en las otras, está el tema de efectuar la vigilancia del contrato principal de obra realizando las actividades técnicas definidas y a cargo del instituto. Es exactamente el mismo comentario porque es la misma función. El otro es, también hablábamos de liderar la planificación de la programación de la metodología de los procesos de supervisión, igual que las demás subdirecciones. Y la función es exactamente la misma. Y está coordinar con la subdirección administrativa y direcciones territoriales este programa que ya la hemos hecho mención. Bueno, entonces, otra de las funciones de la subdirección de vías regionales es liderar la planificación, programación y metodología de proceso de supervisión, que tiene que ver con lo mismo que hemos referido a las otras dependencias, pero aquí hay una cosa adicional que dice ejercer la supervisión a los contratos de interventoría de ejecución de obras de infraestructura vial a cargo de la dependencia. Recordemos que esa es la función de las direcciones territoriales, pero aquí hace mención a que esta dependencia, la subdirección de vías regionales, ejerce la supervisión de los contratos. Entonces, tienen esas dos funciones. Uno, liderar la planificación, programación y metodología del proceso de supervisión, y el otro es ejercer la supervisión. También otra de las funciones es efectuar la vigilancia del contrato principal de obra, lo mismo que habíamos hablado en el otro, en las actividades técnicas. Igual concepto, pero vuelvo y repito, esto es, digamos que extraído del artículo 83 de la ley 1474, que es quien define la supervisión e interventoría. Y asistir y coordinar a las direcciones territoriales en el proceso de supervisión. Entonces, mire que son 3 actividades que tienen. Entonces, aquí en teoría, de acuerdo a lo que dice el decreto, seguramente harán en esta vía regionales supervisión directa, pero obviamente la intención de la supervisión es la facilidad es porque está en las zonas de jurisdicción de las direcciones territoriales, es decir, a ellos les queda más fácil desplazarse. Y ese desplazamiento, por supuesto, es por carretera, mientras que si se hace desde aquí a Bogotá, pues entonces vamos a tener pues un poquito más de dificultad. Solo por comentarles una experiencia que nosotros tuvimos con la Ruta del Sol 2, cuando ocurrió el escándalo de Odebrecht y el instituto le reversaron de manera anticipada el proyecto. Nosotros hicimos supervisión de las intervenciones que se realizaron a 5 tramos entre Puerto Salgar era Puerto Salgar, Puerto Araujo, San Alberto, San Roque, y la transversal Gamarra, Aguaclara, Ocaña. En esto, pues, hicimos una supervisión intensa desde Bogotá que tuvo excelentes resultados y en donde pudimos lograr, digamos, en la mejor medida el éxito de los proyectos, porque lo que yo les he comentado varias veces, los integrantes del proyecto tienen un grado de responsabilidad todos en el éxito del proyecto. Fundamentalmente es el contratista, que es quien ejecuta, y por supuesto la interventoría en la labor contractual que tiene de conformidad con ese artículo 83 que les comento, les he comentado varias veces, y por supuesto la supervisión. Y nosotros lo demostramos en ese caso porque se presentaron diferentes tipos de situaciones difíciles en uno más complicado, pero se logró sacar adelante. Incluso hubo en uno de los proyectos, en el tramo 1, que se solicitó un procedimiento administrativo sancionatorio, pero bueno, eso se logró la combinación del contratista, es decir, que se pusiera al día. Ahora tenemos la subdirección de marítima y fluvial. Bueno, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Pues no me he tenido mayormente en esto porque realmente la información que
que les estoy transmitiendo es, digamos, para entender muy bien la estructura del instituto y la forma como interactúan dependencias. Esto es muy importante para todos y cada uno de los que hacemos parte del instituto, sobre todo para saber a dónde dirigirnos cuando tenemos algún inconveniente y saber estrictamente en qué grupo, porque es otra de las partes que vamos a mirar, los grupos que tiene cada una de las dependencias. No sé si hay alguna inquietud, algún complemento que quieran hacer. Bueno, entonces continuamos. Entonces tenemos la subdirección de marítima, subdirección de marítima y fluvial. Entonces, dentro de las funciones está administrar integralmente los procesos de construcción, conservación y rehabilitación, balizaje, dragados y de seguridad de la infraestructura a su cargo. Apoyar a la subdirección de estructuración con insumos para los estudios previos y especificaciones técnicas. Recordemos que estos lo menciono para indicar que la subdirección de estructuración tiene que ver con todas las dependencias del proceso misional en especial. Entonces, todas las dependencias adscritas tienen que interactuar porque finalmente quien estructura, en este caso, es la subdirección de estructuración. También tenemos liderar la planificación, programación y metodología del proceso de supervisión. Es una labor igual, ya la habíamos comentado en las otras dependencias. Efectuar la vigilancia del contrato principal de obra realizando actividades técnicas a cargo es igual lo que se hacer de manera bueno, pues aquí están haciendo una pregunta del acto administrativo donde están las funciones de las direcciones territoriales, pues es este que estamos mirando, que es el decreto 1292 de 2021, en donde, de acuerdo a lo que hemos venido tratando, igual cuando hicimos el resumen, se indica que el decreto indica las funciones y la estructura del instituto por dependencias. Entonces, las funciones de las direcciones territoriales están definidas, que ya anteriormente lo miramos, que fue lo primero que hicimos en desarrollo de las actividades que estamos, de la gestión del conocimiento que hemos hecho en este momento. Hablamos inicialmente de las direcciones territoriales. Entonces, para confirmar, lo que estamos haciendo es decreto 1292. Bueno, entonces tenemos el tema de las actividades técnicas que se dice que no sean concurrentes con interventoría, pues la explicación está dada en ese sentido. Asistir y coordinar también a las direcciones territoriales en el proceso de supervisión es de todas y cada una de las dependencias. Entonces, vuelvo y repito, lo que nosotros hemos visto es que no se habla el mismo idioma en todas las direcciones territoriales. Lo digo la experiencia en especial por este último periodo que he tenido hace 14 meses en el grupo de oferencia de procesos administrativos, en donde nos damos cuenta que no es así. Hay supervisores que no tienen conceptos claros que los deberían tener. Yo les voy a decir una cosa, y esto es basado fundamentalmente en la experiencia. La mejor manera de uno hacer su función y cumplir con sus obligaciones con calidad es documentarse, leer. Eso es lo que estamos haciendo acá indicando en este curso, sobre todo cuando lleguemos ya al tema fundamental, coyuntural del curso, que es la supervisión a proyectos de infraestructura vial. Aquí estamos haciendo un manejo administrativo en cuanto al conocimiento de la entidad, que creo que eso es fundamental. Lo digo también por lo que he percibido en el instituto, sobre todo, no solo de la gente que lleva poco tiempo en el instituto, sino gente que ya lleva mucho más tiempo, 5, 8, 10 años, y no conocen la entidad porque no la quieren conocer en este aspecto que estamos hablando, de su estructura. Ahora vamos a mirar temas de la dirección jurídica, que también esto hay unos comentarios interesantes para hacerles. Entonces tenemos algunas funciones de la dirección jurídica: representar judicial y extrajudicialmente a la entidad en los procesos que se instauren en su contra. Digamos que no, ya esto jurídico, algunas cosas creo que no ameritan mayor comentario.
asesorar al despacho del director general y demás dependencias del instituto en los asuntos de carácter jurídico de competencia del instituto y emitir conceptos requeridos. Entonces es muy importante la asesoría que se pueda presentar, sobre todo por muchas actividades o muchas situaciones que se presentan, como acciones populares, como tutelas, etcétera, y que esos tienen unos términos, y obviamente el gran responsable de esto es el director general, como representante del Instituto Nacional de Vías. Impartir lineamientos jurídicos a los abogados que apoyen las diferentes dependencias a efectos de unificar criterios y garantizar seguridad jurídica del instituto. Esto es me parece muy interesante y hacer comentario. Se supone que, y lo digo que se supone porque vuelvo a lo mismo, lo que hemos detectado en procesos administrativos es que hay diferencias. Digamos, los abogados tienen, cada uno es un mundo diferente. Y pues aquí se está hablando de que la dirección jurídica imparte lineamientos jurídicos a los abogados. Quiere decir que en términos generales el análisis jurídico debe ser similar. Esto es muy difícil lograrlo, digo, por las experiencias que hemos tenido nosotros, pero sí se trata de que se acojan muy bien a estos lineamientos para que, digamos un ejemplo, la elaboración de las minutas, sobre todo de los contratos que son suscritos en las territoriales, hay diferencias, hay marcadas diferencias entre una y otra, y recordemos que existen las minutas tipo. Entonces uno no entiende muy bien por qué se dan ese tipo de diferencias. Y vuelvo y lo digo, son diferencias que se han evidenciado en la lectura que se hace en los procesos administrativos, en la solicitud de inicio de procesos administrativos sancionatorios. Preparar en coordinación con las demás dependencias los proyectos de reforma de ley, decretos y resoluciones que requiera el instituto en el desarrollo de sus competencias y funciones, así como apoyar el estudio de análisis de constitucionalidad de los proyectos de ley relacionados con los objetos, misión y funciones del instituto. Me parece también, yo lo comenté al principio, hay algunas que podemos hacer comentario en esta parte de las funciones de la dirección jurídica. Mire otra situación que muy poca gente lo sabe. ¿Por qué? Porque no leen. Preparar en coordinación con las demás dependencias los proyectos de reforma de ley. Nosotros podemos hacer eso. Digamos, hemos visto o detectado situaciones que se dan en algunas de las leyes y sería interesante tratar de aplicar lo que dice acá. He hablado con algunos abogados y dicen que si eso se ha intentado, pero no se ha logrado mayor cosa en eso, pero bueno, lo tenemos como una opción. Entonces, para que eso en algún momento hay gente que se inquieta, obviamente que haciéndolo debidamente soportado con el análisis técnico, digamos nosotros como ingenieros, un buen análisis técnico sobre todo en este tema. Yo les podría comentar a ustedes una observación que yo tengo con el artículo 83 de la ley 1474, de pronto por la interpretación que sea. En su momento lo miramos y haremos el comentario más en detalle. Otra de las funciones es elaborar y socializar el manual para la aprobación de garantías de los contratos en todo el proceso de contratación, así como velar por su cabal observancia. Normalmente revisará y aprobará las garantías. Entonces, habla del manual de aprobación de garantías. No sé si alguno conoce o ha escuchado el tema del manual de garantías, sobre todo para hacer la revisión de las pólizas, porque es otra de las situaciones que yo he evaluado, he visto, en especial, pues repito, en la experiencia que he tenido en procesos administrativos. Tuvimos nosotros el caso de un contrato al cual se le solicitó el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio, y el tema era porque el contratista no había constituido con suficiencia el amparo de estabilidad. Y él nos demostró, el apoderado nos demostró que los equivocados éramos nosotros. Entonces, es un tema que también apenas hago mención, pero lo vamos a tratar en su momento en cuanto al análisis de ese valor de la estabilidad. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere exactamente en relación con el valor del contrato?
Bueno, está otra de las funciones, dar lineamientos para la adecuada gestión contractual del instituto. Gestión contractual, pues es lo que, pues hay una subdivisión que llama gestión contractual, entonces en esto tiene que ver con las minutas que se elaboran, o las minutas tipos que se tienen para efectos de hacer la gestión contractual en cada uno de los tipos de contratación que tenemos, obra, interventoría, convenios, contratos, incluso comodatos, que no lo habíamos mencionado, pero que también es importante tenerlo en cuenta. Y cuando yo mencionaba lo del manual integral de interventoría, está el tema de los comodatos, que a veces no se le hace seguimiento a esos comodatos. Bueno, está también participar directamente o a través de sus delegados en los comités de contratación y conciliación con voz y voto. Entonces, comentarios rápidos de esto. El instituto tiene un comité de contratación. A este comité se llegan las solicitudes de modificación de los contratos, todo tipo de modificación a los contratos, pueden ser prórrogas, adiciones, el tema de aclaraciones, situaciones presupuestales que se puedan presentar, restitución, sustitución, etcétera. Entonces, todas deben llegar al comité de conciliación. Incluso el manual de interventoría hace una observación al respecto para que se tenga en cuenta cuando se va a hacer modificación o redistribución de las provisiones de los contratos, entonces tienen que ir al comité de contratación para que sean aprobadas y se pueda dar el trámite. Eso quiere decir que se tiene que hacer de manera contractual esa modificación, es decir, a través de una minuta. Y lo otro es el comité de conciliación. Entonces, ese comité funciona en la subdirección de defensa jurídica y tiene que ver pues con diferentes situaciones jurídicas que enfrentan al instituto en el caso de los contratos, obra de interventoría por reclamaciones que se puedan dar o temas de conciliación extrajudicial. Entonces, este comité de conciliación pues, lo discute ahí y tiene, digamos, hay varias dependencias que intervienen y toman decisión respecto a aprobación o no de una conciliación. Tenemos ahora instruir a las dependencias del instituto en la elaboración e implementación de los manuales de contratación, procedimientos y demás herramientas que se requieran para garantizar el normal desarrollo del proceso de contratación del instituto. Manual de contratación. Hacer una mención rápida, el manual de contratación del instituto lo implementó, y eso por exigencia de defensa jurídica, lo implementó en el año 2015. Y en el 2022 se hizo una actualización, una modificación y actualización. Entonces, digamos que de esa época es la que data el manual de contratación. Anteriormente, pues, el instituto manejaba todo a través de resoluciones. Incluso antes del manual de interventoría se manejaba todo a través de resoluciones, resolución de funciones de interventoría, resoluciones de lo que son ítems no previstos, programas de inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ha funcionado el instituto en esto, pero ya con lo que es el manual los manuales que hay, pues se facilita enormemente y eso es, como yo lo había mencionado, la metodología que tiene la entidad en este aspecto del seguimiento a los procesos de infraestructura del proceso misional en especial. Ahora venimos con la subdivisión de procesos de selección contractuales. Entonces tenemos adelantar el proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación, suscripción de los contratos de conformidad con la normatividad vigente, exceptuando los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Igualmente revisará y aprobará las garantías que le sean asignadas. Entonces, aquí miramos lo que es la etapa precontractual. Entonces, la etapa precontractual va desde lo que es la inclusión del plan anual de adquisiciones, la estructuración de los proyectos y el proceso de selección contractuales, que eso directamente es quien desempeña la función de la subdirección de procesos de selección contractuales. Y se adjudica el proceso, se suscribe la minuta, que nosotros denominamos el contrato principal, y
aquí lo está diciendo que revisará y aprobará las garantías. Entonces, hasta ahí va la etapa precontractual, que algunos no la tienen clara, algunos de los ingenieros que de pronto tienen que ver de alguna manera con alguna gestión en este sentido. Entonces, la etapa precontractual va ahí. Después, bueno, la suscripción del contrato la hace de acuerdo con la última resolución de delegación de funciones, la hacen, o sea, el ordenador de gasto lo hacen en la dirección técnica, en la ADT o la DO o las dependencias adscritas dependiendo de la cuantía. Entonces lo miraremos en su momento en la resolución correspondiente, algunos aspectos para que lo entendamos. Entonces, actualmente los ordenadores del gasto son esas direcciones que les acabo de mencionar y las subdirecciones adscritas. Entonces, hasta ahí va la etapa precontractual. Después lo envían el expediente a la unidad ejecutora y allí solicitan el registro y pues se sigue con la parte contractual, o sea, orden de inicio. Tenemos entonces organizar y consolidar en coordinación con las áreas responsables del Plan Anual de Adquisiciones del Instituto, coherentemente con los planes de acción y definir las estrategias de contratación para el periodo en relación con los distintos bienes, servicios, obras y demás materias objeto de contratación. Entonces, nosotros habíamos mencionado el Plan Anual de Adquisiciones, entonces aquí ya miramos que es responsabilidad de la subdivisión de procesos de selección contractual, pero en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y todas las demás dependencias. Y lo que no esté incluido en el Plan Anual de Adquisiciones, que es el plan de compras de la entidad para cada año, entonces no se podía sacar a proceso, digamos, a contratación a través de licitación pública o concurso de méritos. Entonces, para que lo tengamos claro, eso lo miraremos, ya lo había dicho anteriormente también, cuando miremos el manual de contratación, que es donde está definido y se indica la gestión que se hace al respecto. El plan anual de adquisiciones se publica el 31 de enero y se le pueden hacer las modificaciones que se requieran. Otra función es elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer eficiente y seguro el proceso de contratación, incluyendo el apoyo y revisión para asuntos tales como convenios y o contratos administrativos, los que suscriban conforme a la delegación que se efectúe. Entonces, es responsabilidad de la subdirección de procesos de selección contractuales la elaboración de esa minuta del contrato principal, única y exclusivamente de ese contrato principal. Entonces, aquí habla que se suscribirán conforme a la delegación que se efectúe. Entonces, ya les comenté que hay una resolución, que eso fue el mes pasado, en donde se cambió el tema del ordenador de gasto, que antes era la subdirectora o subdirector de procesos de selección contractuales, actualmente está en las direcciones técnicas y las dependencias adscritas. Y tenemos ahora conocer y llevar el control de la designación de supervisores y la contratación de interventores de los contratos que celebre el instituto en coordinación con el apoyo de las dependencias respectivas y la OTIC, Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones. Entonces miremos que esta parte también es importante. Ellos llevan el listado de designación de supervisores y la contratación de interventores. Igual también llevan el listado de los contratos de obra de mayor y menor cuantía y de mínima cuantía, aunque no está aquí, pues en esta función que les estoy presentando, habla de la designación de supervisores y contratos y contratación de interventores. Otra función es responder por la publicación que deban realizar en el portal de contratación pública, página web del instituto y en los demás medios exigidos por la norma vigente relacionados con la contratación. De pronto, para hacer una observación en esto es el tema de la utilización de la plataforma transaccional SECOP2. Allí donde debe estar registrado y pues se suben documentos, pero fundamentalmente como es una plataforma transaccional, todo lo que se vaya a hacer en términos de la contratación de proyectos, tanto en la etapa precontractual, contractual y postcontractual, debe estar registrado en la plataforma transaccional.
Para el caso que estamos tratando es en la etapa precontractual. Entonces, todos y cada uno de los documentos que hacen parte de la etapa precontractual deben estar publicados. Necesariamente no debe haber ningún tipo de omisión, sobre todo porque esto es base para la propuesta que hacen los interesados, tanto en licitaciones públicas como en temas de concurso de méritos. Incluso, pues, gerencias de obra que hace mucho, un rato, el instituto sacó alguna vez gerencias de obra. Entonces, digamos que para cerrar, aunque tuvimos algunos inconvenientes, por el día de hoy, que se nos desfasó un poquito lo que tenía previsto para haber podido terminar, entonces quedamos en el tema de la subdivisión de procesos de selección, nos queda pendiente subdivisión de gestión contractual y procesos administrativos, así como subdivisión jurídica y lo que es la Secretaría General, que digamos que esto es más rápido, además que digamos, las observaciones, explicaciones no son tan detalladas como las que hemos hecho. Entonces, digamos que por hoy dejamos el tema así. Espero como recomendación que leamos. Este tema a mí me parece interesante. Espero que ustedes también, sobre todo, además de lo interesante es el hecho de que estemos informándonos de una parte fundamental que debemos saber todos y cada uno de quienes hacemos parte del instituto, en especial de carrera administrativa, de carrera administrativa. En el tema de los contratistas de prestación de servicios, por supuesto que también, pero el objetivo nuestro está enfocado a quienes están escuchando y participando de este curso. Entonces, les agradezco mucho la atención. Sugerencia, como les digo, darle una lectura un poquito a este decreto que hemos visto en especial y no sé, cualquier inquietud que puedan tener, que podamos resolver inmediatamente con muchísimo gusto. Gracias, Inge. Bueno, les agradezco mucho. No sé si Julio va a hacer alguna observación de pronto, nuestro funcionario de la escuela. No, compañeros, ya dejé el enlace de asistencia, lo compartí. No sé si lo vieron, para que por favor lo diligencien. No sé si tengan alguna pregunta. Es que yo siento que están como un poquito Desconcentrado. como un poquito por allá. No, de pronto es que debe ser muy claro lo que estoy diciendo. Sí, Y es tan claro que no hay preguntas, pero si no las hay, no las hay. El tema importante aquí es, esto es el inicio, esto es un tema que para mí es básico, pero pues lo que yo he visto, o lo que leímos la otra vez en cuanto a las observaciones que hicieron, pues hablan del tema técnico, de esto, nosotros somos administrativos en función de conformidad con la ley 80 de 1993, pero obviamente que el tema que tiene que ver con digamos, la parte fundamental del curso, la supervisión, eso tendremos tiempo para hacerlo, que es más o menos el 50% del tiempo de las 20 horas que tenemos previsto. Bueno. Otra cosita, se creó un canal en YouTube de la escuela, entonces voy a compartírselos, ahí vamos a estar subiendo las grabaciones, ¿sí? Con eso no se pierden porque en Teams, después de 90 días, las van borrando. Entonces, les vamos a compartir, les voy a compartir la dirección de la página del canal de YouTube para que ustedes puedan acceder a las grabaciones del curso. Entonces, no, pues presentamos excusas por los inconvenientes de esta mañana. Sí se nos salió de todo nuestro control y nos tocó cambiarnos de oficina. Entonces, pues, aquí vamos, seguimos trabajando. Y nuevamente le agradezco al ingeniero. Son inicialmente 20 horas en las que él está trabajando, está poniendo mucho de su parte,
Y pues esperamos que en las próximas sesiones sea un poquito más dinámica la participación de ustedes, ¿sí? Con eso ustedes se enriquecen y el ingeniero también se enriquece. Entonces, El enriquecimiento lícito. Exacto, enriquecimiento lícito, no es ilícito. Entonces, muchísimas gracias por haber participado hoy. Les recuerdo que es importante su participación para el certificado que se va a entregar por parte de la Subdirección de Gestión Humana, pues de participación. ¿Mm? Entonces, no hay preguntas. Última oportunidad, no hay una pregunta por ahí, ¿no? Yo tengo una observación, perdón. Sí, exacto. Muy bien. Andrés. Lo que pasa es que estoy llenando el asistencia. Sí. Y entonces, digamos, en el punto 12 dice nombre de la transferencia y hay una lista desplegable y solo aparece el módulo 1, por si algo para que lo tengan en cuenta. Sí, es que este es módulo 1, ¿sí? O sea, está en la sesión 2 del módulo 1. Ah, ya, listo. Sí. Te agradezco. Sí. A ver, Felipe Andrés. Sí, señor. Gracias. Ya quedó claro, gracias. Muchas gracias, Humberto y Julio, por este módulo. Mi pregunta va enfocada hasta qué punto la Subdirección de Estructuración de Proyectos cumple esa función de estructurador, o si es un apoyo a las unidades ejecutoras. Lo que pasa es que como aquí estamos refiriendo, yo hago, digamos, les comparto la gestión de conocimiento en lo que tiene que ver con el decreto directamente, lo que diga el decreto, porque pues no voy a hacer interpretación de manera subjetiva respecto a esto. Entonces, digamos que la experiencia que yo he tenido en el instituto, por eso mencionaba el tema de en una época se hacía todo el proceso en la unidad ejecutora. Entonces, cuando a través de esta reestructuración última del 2021, se incluye o se crea la subdivisión de estructuración, pues se hace con base, uno esperaba que el tema conceptual estuviera acorde a lo que había venido realizando el instituto cuando se manejaba el tema de la estructuración dentro de la labor que se realizaba en las unidades ejecutoras. Entonces, de todos modos, si hay alguna inquietud respecto a eso, hasta dónde llega el compromiso de la subdivisión de estructuración, pues únicamente hacemos referencia a lo que dice el decreto y no sé, eso sería bueno de pronto hacer unas mesas de trabajo para aclarar. Y lo digo también, por eso hice varias veces mención en el sentido de que pues en esta etapa estoy en procesos de selección, procesos administrativos sancionatorios, y allí es donde me he dado cuenta algunos aspectos que son importantes hacer observación, sobre todo para el tema de lecciones aprendidas, pero básicamente lo que se indica es lo que tiene que ver con lo que las funciones contempladas en el decreto 1292 de 2021. Luis Antonio. Buenos días. Quiero saber qué pasó con el famoso INVIR que en algún momento se quiso crear o qué pasó. Pues mire, una cosa que yo estaba analizando el tema, incluso pues no le he hecho la observación cuando estamos tratando las funciones, bueno, dos aspectos. Uno, el instituto antes de esta reestructuración tenía la subdivisión de red terciaria y férrea, ¿cierto? Y mire, entonces como una situación que se presentó, no sé si eso es circunstancial, porque la reestructuración es de 2021, o sea, antes del presente gobierno, y resulta que se eliminó a la subdivisión de la red terciaria, que ahorita es vías regionales, el tema férreo. Entonces la dejaron sola porque después cuando se habla del INVIR, el decreto 2166 me parece que es, resulta que el INVIR era para que tomara, digamos que era
volver a la creación de caminos vecinales, pero de conformidad con la exigencia de la Ley 80 de 1993, es decir, que fuera administrativo. Porque yo les comentaba a ustedes que el Fondo Nacional de Caminos Vecinales también ejecutaba obra como lo hacía el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Entonces, en este caso no se ha dicho nada, están todavía, se esperaba, incluso hay quien dijo que el séptimo piso era para el funcionamiento del INVIR, pero hasta ahora no se ha dicho nada, no sé, tampoco ni en pro ni en contra se ha dicho nada del instituto, pero el instituto como tal, el INVIR, está creado, pero no ha entrado en funcionamiento. Nosotros hablábamos al principio del Instituto Nacional de Vías, creado mediante el decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y resulta que entró a funcionar el 2 de enero del 94, o sea, un año después. Entonces, en este caso sí no sabemos qué está ocurriendo. A lo mejor nos van a dar la sorpresa en algún momento y empieza a funcionar el INVIR como instituto. Por lo pronto, mientras tengamos la subdirección de vías regionales, quiere decir que el INVIR no está entrando en funcionamiento. José Augusto. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, yo tengo una consulta y aprovechando que en el día de hoy el tema, hablando de el tema de las subdirecciones y sus funciones, yo tengo una duda es con respecto a mi experiencia. Hay contratos, hablando ya en la parte de la supervisión, hay contratos que, digamos que en la unidad ejecutora son las subdirecciones y que esos contratos lo tienen que supervisar, digamos, las direcciones territoriales. ¿En qué momento o cuándo es que se requiere gestor del proyecto? Bueno, tomamos eso, una explicación un poquito larga, pero la voy a tratar de resumir lo más que se pueda. El Instituto Nacional de Vías, cuando empezó a funcionar, tenía supervisores de contrato y supervisores de proyecto. Digamos que en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte alguna vez yo le pregunté a un compañero que estuvo en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y él decía, yo le preguntaba cómo se designaban los supervisores y él me dijo, allá no designaban supervisores, eran interventores. O sea, nosotros hacíamos interventoría, eso estaba contemplado en el decreto 222 de 1983. El instituto en el año 2010 creó la figura de gestor de proyecto. Y esto se creó porque en aquella época, lo que yo ya había comentado, en las unidades ejecutoras se hacía todo el proceso, las tres fases, precontractual, contractual y postcontractual. Entonces los gestores de proyecto surgieron por esa razón, porque tenía que haber un doliente desde la formulación del proyecto, tema de plan anual de adquisiciones que hemos mencionado, y entonces se creó la figura del el gestor técnico de proyecto. En los gestores de proyecto tenemos técnico, previsión social, ambiental y sostenibilidad. Entonces empezó a funcionar así y hasta el año pasado funcionaba de esa manera, pero por un hallazgo que hubo de la Contraloría, nosotros dictamos unas charlas en relación con la supervisión sobre el hallazgo, como decía, que los supervisores de la subdirección de vías regionales no tenían conocimiento para realizar su función. Eso era el hallazgo. Entonces, por esa razón, nosotros dictamos la charla y después se hizo una revisión al tema de la supervisión y se hizo una modificación al manual de interventoría y se incluyó el capítulo 2 que tiene que ver con la supervisión, y allí se desapareció la denominación de gestor de proyecto. O sea, el gestor de proyecto no existe ya en el Instituto Nacional de Vías. Y entonces, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474, se crearon los famosos apoyos a la supervisión, que eso, pues en mi concepto es discutible, pero bueno, aquí no se trata de mirarlo desde ese punto de vista, sino desde de la respuesta a la pregunta en cuanto a los gestores. Los gestores ya no existen. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora, y son fundamentalmente de sede central, son apoyos a la supervisión. Entonces, para que haya claridad en eso. De todos modos, nosotros tenemos que actualizar algunos documentos en donde todavía se menciona o se tiene el formato como tal. Incluso en los formatos de informe mensual está clarísimo el del supervisor, pues se mantiene porque eso es por ley,
y está los de gestores de proyecto, que ese está en mora de que se haga el ajuste y que se saque la denominación de conformidad, como dice el manual de interventoría de contratación, apoyo a la supervisión. Entonces, gestores ya no existen. Muchas gracias. Oscar tenía la mano levantada, creo, pero la bajó. Sí, ya. ¿Se cansó? No, ya, ahora sí estoy. Buenos días, me presento, mi nombre es Oscar, yo soy funcionario e ingeniero civil también, llevo pocos meses aquí en Melinvías. Quería realizar la siguiente consulta al ingeniero, ya que estamos aquí, si me la pueden responder o vamos a tocar ese tema en las siguientes sesiones, y es la siguiente. Yo sé que pues el instituto tenemos a cargo pues las vías primarias, ¿cierto? En este caso, en la territorial Caquetá, ¿cierto? Tenemos y las vías terciarias. Aquí por lo general pues llegan derechos de petición, ¿cierto? De qué vías tenemos nosotros a nuestro cargo. Yo obviamente trato de guiarme pues obviamente por los ingenieros que han estado anteriormente acá, ¿cierto? Para saber pues qué vías tenemos a nuestro cargo, ¿cierto? A veces reviso el archivo, digamos, en el Ministerio de Transporte para verificar qué vías tenemos a nuestro cargo, pero quisiera consultar al ingeniero, digamos, donde yo también me podría pues apoyar para revisar exactamente qué vías tenemos en nuestro cargo, ¿cierto? PERES o algo así, una información más específica para nosotros saber delimitado qué vías tenemos en nuestro cargo en las territoriales o qué, para tener esa guía. Bueno, de todos modos, tenemos el decreto 1735 de 2001, que es el decreto que tiene identificados los corredores a cargo del instituto, que son las troncales y las transversales, pues las principales en eso, porque hay vías alternas, etcétera. Incluso creo que va a haber una charla sobre el tema, pero para darle respuesta a su pregunta, entonces allí en este decreto, lo que esté ahí son las vías a cargo del instituto de la red primaria. Las vías usualmente se incorporan a través de una ley, un decreto más exactamente, porque este que le estoy mencionando, el 1735, es un decreto. Y entonces, lo que no está incorporado en ese decreto, el instituto o el gobierno está en mora de actualizar el tema de las vías primarias, pero la referencia que nosotros tenemos es con base en ese decreto, por el lado de la red primaria. Y en la red terciaria, como lo he venido hablando en varias oportunidades, repitiendo, cuando el instituto en el 2003 se hizo la reestructuración y se incorporó, se creó la subdivisión de la red terciaria y férrea. Esto se hizo por razón de que se liquidó el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, y la red terciaria que tenía a cargo el Fondo Nacional de Caminos Vecinales pasó a estar a cargo del instituto. Estos son 27.455 kilómetros, y obviamente en vías regionales tienen el inventario de esta red terciaria. Recordemos lo que yo había mencionado anteriormente, que la longitud de la red terciaria son 143.000 kilómetros, y hay un inventario. Obviamente que en la red terciaria no hay referenciación para tenerlo en cuenta a través de los postes de los PERES. Entonces, en las vías regionales tienen ese inventario que se lo pueden compartir, solicítelo a cualquier, incluso podría ser al subdirector, para que les envíen ese inventario y saber exactamente cuáles vías están a cargo del instituto en lo que es la terciaria. Lo que es la primaria, pues ya lo comentamos, que es a través de ese decreto. Sí, señor. En este caso la información es clara. La información primaria, obviamente, tratamos de guiarnos, ¿cierto? Los inventarios, PERES, ya sabemos, en la primaria no hay problema. En este caso sí era específico en la terciaria, dado que no sabemos si, digamos, en mi caso, ¿no? Obviamente en ignorancia, porque yo poco, digamos, no sé si esta vía es departamental, en las vías terciarias, ¿cierto? Ahí, digamos, tenía esa confusión en ese caso. Entonces yo creo que enviaré un derecho de petición en ese caso, pues para que se nos informe, ¿cierto? Específicamente en esa red terciaria, ¿cierto? El inventario que hay. ¿Por qué dice que enviará derecho de petición? No, pues para saber más exactamente, pues en el caso de las terciarias, No, es que estamos en el Instituto Nacional y nosotros no podemos enviar derechos de petición. O sea, hay que tener claro ese aspecto, que me parece importante que lo mencione, pero eso es un error. O sea, usted simplemente le puede enviar un correo al subdirector, y él le indicará a alguien que le envíe. Ese inventario lo tiene
la subdirección de vías regionales. No, esto no hay que irse hasta allá porque nosotros somos Instituto Nacional de Vías, somos funcionarios de carrera administrativa del instituto. O sea, incluso cualquier compañero de las vías regionales le puede con mucho gusto enviar ese inventario. Eso no hay que irse hasta allá. Gracias. Bueno, yo creo que con esto damos por terminado, porque mira que nos desfasamos 20 minutos y yo trato de ser cumplido por lo menos en la terminación, aunque hay inconvenientes que se presentan, como en el caso de hoy, pero bueno, son gajes del oficio. Entonces, pues les agradezco muchísimo. De hoy en ocho nos veremos en otra sesión y seguiremos avanzando en esto. El tema para mí se va, como dicen, se va cada vez haciendo más interesante, sobre todo porque llega en lo que esperan todos, que es el tema de la supervisión explícita y específica, porque todo esto hace parte del conocimiento que se debe tener en la supervisión. No estamos haciendo nada, digamos, más allá ni más acá, estamos tratando de hacerlo. Y vuelvo y le repito, este es el primer curso en el Instituto Nacional de Vías que se dicta. Habrá muchas más cosas, porque es que el tema da incluso para una especialización, hablando en esos términos, pero obviamente a través de la escuela corporativa, pues ni siquiera hablar de diplomado. Estamos hablando, esto es, digamos, un inicio. Entonces, tomémoslo de la mejor manera, hagamos el mayor apoyo, no seamos tan digamos, críticas que no aplican, lo digo y soy sincero en este sentido por las observaciones que hicieron la vez pasada. Todos tenemos derecho a hacer observaciones, pero hagamos un análisis del tema, hacia dónde va y qué es lo que busca, y es capacitarlos en el tema de la supervisión, porque aquí hay gente que lleva cualquier cantidad de años, no los digo cuántos, pero ya menos de 31, y resulta que no manejan muy bien los conceptos de la supervisión y la manera como se debe hacer supervisión. Bueno, es, digamos, algunos tips que les puedo dar con base en la experiencia que tengo, que llevo 25 años en este tema. Yo antes de, eso lo dijimos en la presentación, antes de llegar al instituto fui residente de obra y de interventoría, entonces eso es un valor agregado que yo estoy haciendo para el instituto en este caso. Les agradezco mucho y bueno, que estén muy bien y que la pasen bien el resto de la semana. Listo. Muchas gracias a todos. Si quedó alguna pregunta, la pueden traer para la próxima sesión. Muchas gracias. Damos por terminada la sesión del día de hoy. Feliz día para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buen día.